este gobierno de la mañana Z101 en este jueves 31 del mes de marzo, año 2022. Continuamos nuestra ronda de comentarios luego de esta interesantísima entrevista con el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Sí, que a pesar de que yo no sé formular preguntas, porque yo no sé formular preguntas de acuerdo al amigo Víctor. No, pero Víctor se fue en buenos términos. Pero está bien, pero yo no es lo que no voy a entrar en discusiones. Bueno, ya lo puede Como yo, aquí. no, es que no voy a discutir con él porque yo no discuto con un invitado. Si te invito a mi casa, lo que tú estás seguro que yo no te voy a faltar el respeto. Aunque tú me lo faltes a mí. Y me va a hacer un yo cosa. Ahora, yo lo que le voy a decir una cosa al amigo Víctor. Aunque yo no sé formular la pregunta, él entendió muy bien lo que le dijimos. Que haga esa licitación a futuro. Y vamos a ver cuál es la base legal de una licitación a futuro, porque si es así, entonces vamos a licitar los vehículos de las Fuerzas Armadas a futuro, vamos a licitar todos los bienes y servicios del país a futuro. Porque una cosa es que Víctor maneje sus empresas privadas y otra cosa es el manejo del Estado, que está fundamentado en leyes específicas. Y yo le invito ahora a que la lea las leyes sobre compra y contratación y que me diga o que me mande aquí a la cabina donde el Estado habla de contrataciones a futuro. De yo agarrar y amarrar una licitación con el presupuesto del país a futuro, como dice el amigo Víctor. Vamos a continuar. Bueno, gracias José Luis, don Álvaro, buenos días, mi abrazo para usted. El saludo para todos. Miren, el petróleo amaneció hoy. Estados Unidos anunció anoche que de sus reservas estratégicas le va a inyectar 1 millón de barriles diarios al mercado durante varios meses, mientras sea necesario, anunció Estados Unidos. Eso impactó inmediatamente. Estados Unidos, que hay que decirlo, tiene una reserva de aproximadamente 700 millones de barriles ahí en esas cavernas subterráneas en Texas, en Luisiana. El anuncio impactó inmediatamente y el petróleo amaneció hoy. Inmediatamente abrieron los mercados perdiendo más de $6 el barril. Anoche cerró en 107,82 y ya hoy abrió en $101.74, perdiendo $6.08 para un 5.64%. Yo creo que eso es bastante bueno. Ahí el gobierno dominicano va a tener que seguir asumiendo el costo sin traspasarlo al consumidor, que fue el compromiso, el anuncio que hizo el presidente, porque solamente si el petróleo supera los $115 por barril, como anunció el presidente, entonces se traspasarían los aumentos al consumidor y solo se descontaría el impuesto ad valorem. Eso fue lo que anunció el presidente. O sea que a partir de estos nuevos precios de hoy debe de continuar esa misma política de asumir el aumento o la situación el gobierno. Miren, en El Salvador, y lo tratamos aquí esta semana, se ha desatado una espiral violenta que ha hecho reaccionar al gobierno de ese país, al gobierno de Nayib Bukele, y a tomar medidas extraordinarias, urgentes. ¿Qué ha hecho anoche? ¿Qué hizo El Salvador? El Congreso, a solicitud del presidente Nayib Bukele, que tiene prácticamente el control del Congreso, porque en las últimas elecciones legislativas la mayoría que obtuvieron fue definitivamente abrumadora, y él tiene el control. Bueno, pues sometieron una ley para el control de las pandillas. Y ahora, por ejemplo, en El Salvador, si a usted lo apresan y se detecta que usted es miembro de una pandilla, inmediatamente, nada más por ser miembro de una pandilla, usted tiene una condena de 5 años de cárcel. Ahí entra entonces. Y si usted es cabecilla de pandilla, inmediatamente son 9 años de cárcel. Ahí entra, aunque usted no esté cometiendo un delito, por el simple hecho de ser miembro de la pandilla. Ahí entra el problema de la deriva que está teniendo el gobierno del señor Bukele. Mira, yo soy el primero que reconoce, porque así lo dicen las estadísticas,
Y así lo dicen incluso personas cercanas a nosotros que han tenido recientemente la experiencia de estar en ese país. Las estadísticas internacionales, el levantamiento que colocaba a El Salvador como el país más violento del mundo hace unos años, reconoce la disminución enorme, drástica, de los números de homicidios calculados por cada 100.000 habitantes, que es el canon, que es el Pareto, a través del cual se suele calcular en el mundo entero. Eso se reconoce. ¿Dónde estaba el problema de la metodología que había llevado a ese éxito temporal, cierto, pero temporal? Bueno, que dependía, Rosendo, de la negociación con el crimen organizado. El interlocutor del otro lado no era un juez, no era una agencia policial, no eran políticas públicas, que no es que no las haya, no le voy a restar a Bukele el mérito que tenga en lo que sea, pero dependía, señores, de que el interlocutor válido de controlar una serie de actividades fueran nada más y nada menos que los criminales. Entonces, venir ahora con esta situación, con un Congreso que ya está cuestionado por la forma en la que se trató a una parte de la bancada de oposición y con la que se ha tratado a la judicatura y a los fiscales, que ya ha traído problemas a la imagen de este gobernante, esas propuestas de materializarse, y yo sé que hay mucha gente que le molesta que uno diga esto, pondrían a muchos inocentes en riesgo de tirarse 5 años porque sí. No, pero ahora no son 5, no. O sea, la ley que aprobaron anoche dentro del estado de excepción que le aprobaron la semana pasada a Nayib Bukele, ahora con esta ley han quintuplicado las penas. Pero la pregunta es cómo tú determinas si una persona forma parte de una pandilla por un tatuaje, por un tatuaje. Y si tú eres miembro de una pandilla, ahora con esta ley que aprobaron anoche, en lugar de 5 años, hay un mínimo de 20 a 30. ¿Tú sabes cómo yo le llamé, que escribí un artículo, José Luis Rosendo, a la Mara Salvatrucha? Esos son los hijos de la guerra. Esa es la nueva guerra del Salvador. No, pero esos son los hijos. Ellos son los hijos de la guerra. Ellos son los hijos de la guerra. Son los hijados del narco también. Y otra cosa. No, esos fueron. Esa pandilla, ¿tú sabes dónde surgieron? En Los Ángeles, como resultado de los desplazados de la guerra. Sí, la MRS. Y la MS significa la manzana 13. Sí, la Mara Salvatrucha. ¿Entiendes? Mara Salvatrucha, porque era la manzana 13 de El Salvador, que era una de las más violentas durante la guerra. La Mara Salvatrucha surgen entre los 80 a los 90, sobre todo en Los Ángeles. Fue un mecanismo con los hijos desplazados. Un mecanismo en principio de que para proteger a los inmigrantes salvadoreños, pero eso degeneró en grupos criminales, entonces comenzaron a ser deportados hacia Centroamérica otra vez, y así es como llega y se instalan en Centroamérica, y hoy en día estaba la 19 y la 13. La guerra, hoy son la nueva guerra del Salvador. Entonces se aprobó esa ley anoche, entre 20 y 30 mínimo para el que sea miembro de una pandilla. Si usted es cabecilla de una pandilla, hasta 45 años de cárcel mínimo. Eso se aprobó anoche. Y eso luego de que el fin de semana pasado, lo dijimos aquí esta semana, 87 muertos entre viernes y domingo, el fin de semana pasado en El Salvador. Un país de 6 millones de habitantes y que tiene unos niveles de criminalidad que realmente están preocupando, y no solo a El Salvador, porque el tema de las pandillas es de todo Centroamérica, pero el problema mayor es en El Salvador, pero que también países vecinos se han visto afectados. Gracias a Dios, aquí en República Dominicana todavía no hemos llegado ni a la sombra de esos niveles en que está El Salvador. Miren, anoche me contactó la señora Circe Almanzar, abogada y empresaria. Ella es la vicepresidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Y me hizo llegar un comunicado que firman una cantidad de asociaciones de productores de la República Dominicana, como la Junta Agroempresarial Dominicana, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, la reconocida Confenagro, la Asociación de Industria de la República Dominicana, entre otras, por lo menos 10, 11 asociaciones firman este comunicado. ¿Y cuál es el contenido? Bueno, expresar al gobierno de la República Dominicana la preocupación o reiterar la preocupación de los sectores productivos, sobre todo en los sectores agrícolas del país, de lo que puede significar que se apruebe en el Congreso Nacional
esta ley del desmonte arancelario para bienes que pueden producirse en la República Dominicana, pero que el gobierno tiene el interés de importar desde el exterior en aras de combatir la inflación que está afectando al país y que está afectando al mundo. Entonces, el comunicado es muy claro, dice que las organizaciones firmantes, que representan a más de 200 organizaciones de diversos sectores de la producción nacional, reiteran su alta preocupación ante la posible aprobación del proyecto de ley que de manera provisional grava con tasa cero el arancel de aduanas a bienes de la canasta básica. Eso, entre otras cosas. Pero, sobre todo, indican que más que bien esto podría crear mayores dificultades a la producción nacional y afectar a muchas industrias y afectar el tema del empleo que impactaría directamente unos 500,000 empleos en el país. Un comunicado bastante amplio, pero... Sí, Rosendo, ahí sí, decir, tú has sido muy coherente en tu posición, muy ponderado siempre en el análisis de esa situación, aportando siempre tu experiencia. Ahí siempre he señalado que hay que atender a la situación especial que estamos de crisis internacional. La situación de la guerra ha impactado los precios internacionales y se están buscando alternativas, pero en ningún caso debe hacerse de oídos sordos a los sectores, que se presente al Congreso, pero que se escuche, que se valore, porque pretendiendo generar un bien pudiera tal vez generársele un mal al mismo tejido productivo, pero sin dejar de lado que esos intereses también se impongan a los intereses de las grandes mayorías que necesitan también tener acceso a precios justos. El gobierno tiene el interés de abaratar los precios de la comida en la República Dominicana y ha entendido que a través de este mecanismo podría lograr eso. Pero mucha gente en el país, sobre todo esos sectores empresariales y muchos representantes en el Poder Legislativo también, no han estado de acuerdo con esta medida. Esta semana se aprobó de manera mecánica prácticamente en el Congreso, en la comisión que estudiaba el proyecto, se aprobó por la mayoría del Partido Revolucionario Moderno. Y no sé si ustedes recuerdan que yo hice un comentario aquí en el Gobierno de la Mañana donde yo alertaba que no era conveniente que se fueran por esa vía porque realmente se podían crear muchos problemas y que era necesario consensuar eso bien con todos los sectores de la vida nacional que de alguna u otra manera podían intervenir, podían sentirse afectados o lo que fuera por esa situación. Entonces, después que hicimos ese comentario, ahora lo llevaron al Pleno en la Cámara de Diputados y ya recibieron la primera prueba de que eso no va a pasar. Se lo rechazaron en la Cámara de Diputados porque lo quisieron imponer. Entonces, está otra vez, excúsame José Luis, dame un minuto, está otra vez esta opinión reiterativa de los sectores empresariales que nosotros decíamos que había que consultarlos también y que no era bueno que el gobierno continuara tratando de imponer eso, que se podía llegar a acuerdos, que había que consensuarlo, que había que debatirlo para que cuando se apruebe sea sobre la base ya de un acuerdo que se haya establecido. Entonces yo creo e insisto en eso. El presidente ha tenido, y vuelvo y lo digo, que retirar varias medidas porque se han tratado de implementar sin establecer los niveles de consensos necesarios y han tenido que recular, como decimos popularmente. Y decíamos que este proyecto iba en la misma dirección y ya se ha confirmado que va en la misma dirección. Yo no quisiera tener que ver al presidente otra vez retirando ni reculando. Yo creo que no debemos de llegar a ese nivel. Este proyecto tienen que socializarlo. Sabemos que estamos en una situación de emergencia, pero no traten bajo ninguna circunstancia de imponerlo porque los resultados no van a ser buenos. Llévatelo, Cundo.